El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Las personas que presentan problemas psicológicos no son conscientes de lo que viven. En muchas ocasiones pues pueden comprender que están incómodas, que están enojadas o quizá ni de eso se dan cuenta o que tienen algún dolor, pero realmente no son conscientes de lo que viven y por eso vamos a revisar cuáles son esas señales que nos ayudan a entender que algo pasa en nuestra mente. No existe una mente normal y una anormal, tampoco se trata de eso ni un contexto, digamos que en el presente de nuestros años veamos que es anormal un comportamiento y en otro momento de nuestra vida o épocas y décadas anteriores no lo era. Sin embargo, por eso, porque la ciencia avanza y hay muchas condiciones importantes que debemos evaluar, podemos saber hoy si realmente nuestra mente está frente a alguna señal que la haga sentir incómoda. Pese a lo que mencionábamos anteriormente, es importante tener en cuenta que la mente sí enferma y que hay situaciones en las que nosotros realmente no nos damos cuenta. Entre más grave sea la situación, menos somos conscientes. Y lo que ocurre es que pues, la mente que se está enfermando es la misma que va a evaluar si está bien o está mal. Por eso no estamos en las condiciones de nosotros mismos decirnos cómo estamos. Ahí es donde se presenta, digamos que ese dilema tan importante en que nosotros mismos no nos podemos evaluar. Muy pocas personas conscientemente saben que están sintiendo una ansiedad, una depresión o que su conducta está cambiando, pero realmente lo observan son otras personas. Tanto como, por ejemplo, que pueden existir condiciones en las que podemos de pronto darnos cuenta es que la persona ya no piensa de la misma manera en el autocuidado de su cuerpo o empieza a hacer cosas para agredirse y no se da cuenta, como no cuidarse, no comer, por ahí empieza una autoagresión cuando es, digamos, de manera constante o cuando la persona no nota entre lo que es una realidad y una fantasía. Por eso mismo la mente en ese momento está enferma y no hay conciencia de parte de la persona para que ella misma pueda evaluarse. Vamos a revisar entonces 7 señales que son importantes para revisar y que si nosotros mismos las podemos ver, pues obviamente sería mucho mejor, pero esto realmente son para los acompañantes de quienes estamos observando que probablemente pasa algo en alguien. La primera es esa percepción de los problemas en la mente. La percepción toca, por ejemplo, con que nosotros podamos distinguir formas, colores, aromas y en nuestra mente pasa un sinnúmero de situaciones que son importantes y la percepción nos hace ver si nosotros estamos o no comportándonos de una manera. ¿Cómo es que ocurre este proceso de las percepciones en la mente que nos dicen que puede estar alterada? Ya lo vamos a ver. Nuestro sistema perceptivo nos juega las malas pasadas, y no por ello en nuestra mente hay un problema serio. Para determinar si lo es o no lo es, una pista reside en evaluar si estas malas pasadas condicionan nuestra vida, en qué grado y si son o no son una causa de malestar. En ocasiones nuestra mente percibe algo que realmente no está ahí. Vemos o escuchamos o sentimos algo inexistente. Se experimenta de forma muy real, aunque no lo sea. Es usual que todos alguna vez tengamos una experiencia alucinatoria. Es común, por ejemplo, cuando nos quedamos solos o estamos en una casa antigua, nuestra mente amplifica la intensidad de cualquier tipo de estímulo. Piensa que el problema aparece cuando esto se convierte en constante y el malestar que produce trasciende lo anecdótico.
El segundo aspecto es la organización del pensamiento, es cuando una persona va a hablar y como que pierde el hilo conductor de lo que estaba diciendo, de pronto queda como perdido, como que no tiene mucha coherencia sobre lo que está hablando y lo incapacita en una conversación, se salta como de un tema al otro. Esto es de atención en la medida en que tengamos nosotros en cuenta con qué frecuencia le está ocurriendo a la persona. El tercero es el contenido del pensamiento. Si la persona, por ejemplo, habla sobre cosas que son reales o son incoherentes, no tienen sentido, estamos hablando sobre algo y de pronto sale con un tema que no tiene nada que ver, pero adicionalmente es incoherente, como que va de sus pensamientos, por su angustia, como que empieza a hablar de cosas que están más asociadas y relacionadas a la misma angustia y el estrés que está viviendo la persona. Y el cuarto es el estado de conciencia. Aquí es cuando de pronto hay unos olvidos importantes o olvidos que todas las personas tenemos, que nos levantamos de una silla y vamos a hacer algo y se nos olvida qué es lo que íbamos a hacer. Esto recurrentemente es normal, pero cuando una persona hace algo y por completo olvida que lo hizo y se presenta de manera constante, pues ahí estamos hablando de otra alteración al nivel cognitivo, al nivel neurológico quizá, y es otra manera de atenderlo. Quizá no pasa una de estas solamente, sino varias, y ahí es cuando nosotros en suma podemos identificar que las señales están presentes. Revisemos otras como lo que tiene que ver con la memoria y el reconocimiento. Cinco. La memoria y el reconocimiento. Los fallos en la memoria y el reconocimiento pueden tener muchas causas. Surgen del estrés, de la fatiga o del exceso de estímulos, entre otros desencadenantes. La memoria humana no es como la de un ordenador. Por ejemplo, piensa que las emociones influyen mucho en la profundidad con la que registramos un hecho o un dato, lo que algunas personas llaman lagunas mentales, o amnesias parciales, o totales. De hechos relevantes constituyen un indicador de que algo pasa en la mente. Son fuentes fundadas de sospecha, el olvido recurrente o la incapacidad de reconocer hechos en los que se ha estado involucrado. El sexto es la mente y la atención. Hay personas que pueden permanecer, digamos, muy dispersas, o sea, no tienen nada de atención en lo que se está haciendo o hablando, o personas que están excesivamente concentradas. La persona que no se concentra pues vive saltando como de un tema a otro, mirando una cosa y otra y no está atento, centrado a lo que se esté hablando o haciendo. Y la persona que está excesivamente concentrado pierde la noción de lo periférico, es decir, está tan atento en una sola cosa que se ve ahí como muy concentrado y como perdido sobre el estímulo que se desconecta con su entorno. Esto también es de gran atención y es importante observarlo cuando una persona está completamente fija sobre algo, por ejemplo. El siguiente es el lenguaje y la mente. Nosotros manejamos un tipo de lenguaje donde pensamos, creamos un discurso, lo presentamos, pero la persona que está empezando a tener la alteración es una persona que, digamos, se desconecta en la manera como debe hablar, empieza a hablar incoherencias, cosas que no tienen que ver, palabras que no van al tema de lo que se está haciendo. Entonces, digamos que aquí el discurso pierde todo sentido y la mente refleja solamente confusión. Ahí que es tan importante, por favor, después del post-COVID, tener en cuenta que muchas alteraciones neurológicas se pueden estar perdiendo. Sin embargo, esto para los casos graves, pero lo que sí sabemos es que cuando se presentaron algunas alteraciones neurológicas, estaban sobre todo asociadas con la atención. Había un poco de dispersión y se olvidaba lo que se iba a hacer, quedaba como la mente en blanco. Para cualquier situación, por supuesto, que los espero en mi consultorio. Gratitud a la Hostal La Serrana por permitirnos estar aquí.